Bueno, continuamos, como ya vieron, hermano, este estudio, la primera carta a los Romanos. Y los que estuvieron en la semana pasada notaron que dejamos inconcluso lo que fue el capítulo 4. La idea, la meta mía era predicar por capítulo esta carta, pero de repente hay unas cosas que se nos dificulta a nosotros pastores pasarlas solamente por alto, y una de estas cosas es este tema que estamos tratando aquí, o que Pablo trata, es un tema muy importante. Así es que me gustaría repasar lo que vimos en los primeros 7 versículos del capítulo 4. Pablo, después de haber enfatizado una y otra vez que no pongan la mirada en los hombres, que quiten la mirada de los hombres y que empiecen a poner la mirada en el mensaje, porque eso es lo que verdaderamente importa y no las destrezas, no las capacidades de los predicadores. Después de decir esto una y otra vez de diferentes maneras, él pasó a proveernos algunos elementos fundamentales que nos van a ayudar para evaluar la labor de los predicadores, de los pastores, de los líderes, conforme a la perspectiva de Dios y no la perspectiva del mundo. Y esto es muy importante, hermanos, porque esto que Pablo ha escrito y que está diciendo, él no se los escribió a un cuerpo de pastores. Esto lo escribió a una iglesia. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo se empeñó en haber hablado acerca del liderazgo pastoral, acerca del liderazgo en una iglesia? Bueno, sin duda alguna que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quería que la iglesia sepa qué esperar de sus líderes, qué esperar de sus pastores, que sepa cómo evaluar el trabajo ministerial de los pastores. O sea, ¿cómo sabemos si los pastores de la iglesia están cumpliendo realmente con su labor? Bueno, la única manera en que uno puede saber si está haciendo la labor que Dios le indicó a estos pastores es conociendo lo que dice la Biblia acerca de la labor que deben realizar los pastores. O sea, si uno es ignorante al respecto, pues obviamente no sabremos evaluar a los pastores de acuerdo a la verdad de Dios, sino que lo haremos de acuerdo a nuestra opinión. Y eso no es lo que quiere Dios. Lamentablemente hay muchos pastores que han cedido la presión de la iglesia de cambiar el mensaje completamente bíblico por un mensaje medio bíblico de corta duración. Mire, cualquier pastor que predica domingo a domingo, que no expone la Biblia de pasta a pasta de manera consecutiva y expositiva, él está enseñando la Biblia a medias. Y no le tengo yo que convencer, esto es una realidad. Dios espera que nosotros demos todo el consejo de Dios. ¿Y cómo tú vas a llevar un registro que estás haciendo eso si te estás saltando de verso en verso? No significa que esos pastores, porque hay muchos pastores, como yo al principio, que son ingenuos, que son verdaderos pastores llamados por Dios. No significa que ellos no van a llegar al cielo, pero ellos sí van a tener que rendir cuenta porque no se dedicaron, no se esforzaron a dar todo el consejo de Dios. Así es que, ¿cómo van a saber ustedes cómo evaluarme a mí? ¿Cómo evaluar a los líderes? Bueno, la única manera de saberlo ustedes es qué dice la Biblia con respecto a la labor de los pastores. Como le decía, lamentablemente muchos son los pastores que han cedido a esta presión. O sea, si usted no cambia su mensaje completamente bíblico por uno más o menos bíblico, y no es que te digan así los miembros de la iglesia esto, no, o sea, si usted no hace eso, yo mejor me voy a ir a buscar otra iglesia. Y bueno, la cosa es que muchas veces estos miembros que piden esto lo hacen por ignorancia, porque no conocen cuál es el criterio que Dios usa para evaluar a los pastores, o cuál es la labor de los pastores. O sea, ay pastor, su doctrina profunda a veces me lleva a traerme dolores de cabeza. A veces me hace que me dé sueño, que me desespere. ¿Por qué en vez de eso, pastor, por qué no nos trae una charla motivadora que sea corta, en vez de un sermón bien elaborado que dura a veces hasta 2 horas? O sea, muchos pastores al escuchar este tipo de comentarios en sus iglesias ceden a esa presión, y cuando menos lo esperan, ellos ya están dando cortas reflexiones motivacionales de 20, 30 minutos que producen en las cabras, escucha, y en las ovejas que andan en la carne, felicidad y contentamiento, pero es momentáneo, es pasajero. Qué bueno que produjera felicidad y contentamiento duradero, pero no es así. Así es que por esta razón y muchas más es importante que ustedes como iglesia escuchen lo que Pablo tiene que decir acerca de qué debe de esperarse de un liderazgo cristiano, de un pastor, para que cuando nosotros los pastores
empecemos a deslizarnos, apartarnos del camino y del evangelio bíblico, ustedes nos llamen a rendir cuentas. ¿Qué pasaría si yo de repente empiezo yo a predicar acerca de la prosperidad económica solamente, acerca de que tú tienes poder en la boca y todo lo que tú decretes, eso te lo va a dar Dios? ¿Qué pasaría? Ustedes tienen que detenerme. Ustedes tienen que decir, ¿por qué está haciendo eso, pastor? Así es que es bien importante hacer esto, porque la iglesia no es de los pastores. La iglesia no es ni de ustedes mismos. La iglesia es de Dios, y es a Dios y solo a Dios a quien nosotros tenemos que darle cuenta un día. Así que, ¿cuál es el primer elemento que Pablo nos da a la hora de evaluar a un siervo de Dios? Lo vimos la semana pasada. El primer elemento en la tabla de evaluación, por decirlo así, que Pablo nos da, es que el verdadero predicador se conoce porque sus predicaciones, plural, todas ellas, giran alrededor del mensaje de la cruz. Versículo 1, para irnos más rápido en este repaso. Dice el versículo 1 del capítulo 4, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. O sea, que la gente nos tenga, ¿por qué, hermanos? Por gente simpática, por los mandamás, por los superiores ungidos. No, ténganos los hombres por servidores de Cristo. ¿Y qué más? Administradores de los misterios de Dios. La semana pasada explicamos que cuando Pablo dice, ténganos los hombres por administradores de los misterios de Dios, él se está refiriendo a que a nosotros, los predicadores, los pastores, somos administradores del evangelio, de la verdad de Dios. Así es que nuestro amo, el Señor, nos ha mandado a administrar con fiel mayordomía el evangelio. Y por lo tanto, ese mensaje del evangelio debe de permanecer en el centro de nuestra predicación, de nuestros ministerios y de nuestras vidas. Ahora bien, si esto es lo que somos, administradores, siervos, sirvientes de Dios, a quienes se nos ha confiado la tarea del evangelio, de predicarlo, la pregunta es, ¿cuál es el criterio que Dios usa para evaluar a sus siervos? O sea, ¿cómo nosotros sabemos si un pastor está haciendo lo que Dios le ha mandado hacer? Bueno, Pablo nos da la respuesta en el versículo 2. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado, ya dijimos, no chistoso, no carismático, no ameno, no optimista, no complaciente. No. Se requiere que sea hallado fiel a la encomienda, fiel a cómo Jesús predicó el evangelio y cómo debe de ser predicado. O sea, esto nos enseña que la opinión que realmente importa con respecto a los misterios de Dios, con respecto a predicar el evangelio, es la de Dios y no la de los hombres. Dice el versículo 3, el apóstol Pablo, yo muy poco tengo el ser juzgados por ustedes o por tribunal humano. Ni aun yo juzgo a mí mismo. Y yo no sé si usted puede notar, pero aquí Pablo está mencionando 3 tipos de juicios. El juicio de los hombres, el juicio de él mismo y el juicio de Dios. Bueno, a Pablo le importaba un comino el juicio de los hombres y el mismo juicio de él mismo, porque él sabía que él tiene un corazón engañoso y aunque de nada él tenía mala conciencia, aún así no se fiaba de lo que le dictaba su corazón y su conciencia. Él decía, prefiero yo examinarme y dejar que sea Dios quien me juzgue, sea Él quien realmente diga si yo hice lo que tenía que hacer, si yo fui fiel a la encomienda, si yo fielmente administré el evangelio. Dice el versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy ¿qué? Justificado, pero el que me juzga es el Señor. Ahí está el tercer juicio y el único juicio importante, el juicio de Dios. Así es que es como si Pablo estuviera diciendo, para mí la evaluación final es aquella, la que cada creyente, cada predicador, cada pastor tendrá ante el tribunal de Dios. Esa es la única evaluación que a mí me importa. Y bueno, la semana pasada dijimos, hermano, que esto nos enseña que nosotros los predicadores y los discípulos también debemos de trabajar para Dios con nuestros ojos puestos en aquel día final. Cuando estemos en la presencia del Señor y escuchemos de su boca, bien, buen siervo y fiel, porque esto va a ser lo único que va a importar en la eternidad. Y bueno, concluimos este punto diciendo que la lealtad auténtica de un pastor, de un discípulo, nunca se la debe a la iglesia ni a un líder en específico, ni siquiera al mismo pastor y mucho menos a las tradiciones. La lealtad auténtica debe ser solo al Señor y a los misterios de Dios, que el mismo Dios les ha encomendado que administren. Escuche lo que Pablo dice en el versículo 5. Así que, o sea, debido a que el que me juzga a mí es el Señor, como a todos ustedes, debido a esto, no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor.
el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Y específicamente a los corintios. Bueno, dejen de juzgar a los predicadores que no son de su preferencia por las cosas que solo Dios en su omnisciencia conocen que hacen o dejan de hacer o no hacen. O sea, Dios en el día final, Él va a aclarar lo oculto de las tinieblas. Ustedes no son omniscientes, por lo tanto no juzguen a los pastores en esas cosas. Y también dejen de juzgar las intenciones de los corazones de los predicadores, porque únicamente Dios conoce esas intenciones del corazón completamente. Ustedes no son Dios. Así es que dejen de estar emitiendo juicio sobre ellos. Eso de que yo soy de Apolos, de que yo soy de Pablo, a lo que, por cierto, Pablo dice en el capítulo 9, versículo 3, dice de estas personas que estaban emitiendo juicio sobre él, dice él en el versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? O sea, Pablo les dice de manera indirecta a estas personas, como ustedes no son Dios, no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Porque cuando Él venga en su segunda venida, Él va a aclarar lo oculto de las tinieblas y además va a manifestar las intenciones de los corazones de nosotros, los predicadores. Y entonces cada uno va a recibir alabanza de Dios. Así es que si ustedes dicen que yo estoy mal, que no merezco las ofrendas, el sostenimiento económico, por esto, por aquello, bueno, dejen eso. Cuando el Señor venga en su segunda venida, Él va a sacar todo el mal que hay en mí. Él va a sacar también las intenciones de mi corazón. Así es que no juzguen antes de tiempo. En otras palabras, dejen de tomar el papel que solamente le corresponde a Dios. Él es omnisciente. Él sí lo sabe todo. Él sí conoce las intenciones de los corazones. ¿Recuerda usted ese pasaje de Samuel? En 1 Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande, ni a su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está, ¿qué? Delante de sus ojos. El hombre juzga según lo que él alcanza a percibir, según las apariencias. Sin embargo, Dios mira lo más profundo del corazón. Él sí puede discernir las intenciones del corazón. Y yo no sé usted, pero qué fácil es, hermanos, malinterpretar una situación y juzgar mal. O sea, simplemente porque juzgamos según las apariencias. O sea, según lo que yo considero es lo importante y lo correcto y no con justo juicio. Es decir, no según lo que Dios considera que es correcto y que importa. Pregunta, ¿alguna vez te has puesto tú a pensar de que esa persona a la que tú vives criticando puede hacer que en aquel día del juicio final Dios la alabe? Porque recuerda lo que Pablo ya nos dijo allá abajito, y entonces cada uno ¿qué? Recibirá su alabanza de Dios. O sea, tú estás criticando aquí a esa persona y Dios allá en aquel día la estará alabando. ¿Cómo te vas a quedar? Es por eso que Pablo está diciendo, no juzguen antes de tiempo y sobre todo estas cosas. Dejen que cuando Jesús venga en su segunda venida, Él manifieste, Él revele lo que está oculto. Él revele las intenciones de nuestros corazones. Así es que Dios nos ayude a no emitir juicios más allá de lo que está escrito, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de ustedes, para que nosotros ¿qué? Aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. No sea que por causa de uno, porque este es mi favorito, yo le aplaudo a este predicador, te envanezcas unos contra otros. Ese era el problema. O sea, estos predicadores no estaban predicando falsedad. Era Pablo, Apolos, Cefas y los demás que habían. No estaban predicando correctamente la sana doctrina. Pero el problema de ellos es que ellos estaban levantando a unos y menospreciando a otros. Y Pablo les tiene que decir, no, dejen de hacer ustedes eso. No juzguen más allá de lo que está escrito. Y como dijimos la semana pasada, esto no quiere decir que los líderes cristianos estén por encima de toda reprensión. Recuerdan que el apóstol Pablo tuvo que reprender a la roca, al gran Pedro. Escucha lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 14. Pero cuando vi que Pedro no andaba rectamente, ¿conforme a qué? A la verdad.
O sea, Pablo aquí no estaba juzgando las intenciones del corazón de Pedro. No. Eso le corresponde a Dios. Pero sí andaba, o no andaba, mejor dicho, rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Que el Evangelio no hace distinción. El Evangelio te dice, todos son pecadores, seas parte del pueblo de Dios, judío o no lo seas, seas un gentil. Y parece ser que Pedro se le había pasado eso. Y Pablo tuvo que reprenderlo. Así es que como vemos, esto no quiere decir que los líderes cristianos estén por encima de toda reprensión. No, nosotros los cristianos debemos de tener discernimiento, número uno, para evaluar las doctrinas que los pastores predican. ¿Y tú cómo vas a tener ese discernimiento si no estudias la Biblia? Porque la Biblia, la regla general, la que nos dicta que es una doctrina sana y correcta y que no lo es. Entonces aquí lo primero que nosotros debemos de tener es un discernimiento para evaluar las doctrinas que los pastores predican, y también debemos tener discernimiento para evaluar las prácticas ministeriales de un pastor o de una iglesia. Voy a dar algunos ejemplos. O sea, porque si las doctrinas o las prácticas ministeriales encontramos a la luz de la palabra de Dios que están mal, tienen que ser expuestas por lo que son: error, falsedad. Por ejemplo, cuando los pastores no enseñan rectamente conforme a la verdad de Dios, tenemos que señalarlos como lo que son: pastores que no enseñan correctamente conforme a toda la verdad de Dios. O sea, si un pastor está enseñando que Satanás puede ser atado y la Biblia no dice eso, porque si dijera Satanás va a ser atado un día por mismo Dios, 1000 años, ¿verdad? Bueno, si un pastor empieza a decir que Satanás puede ser atado, puede ser hasta reprendido, bueno, simplemente, hermanos, esto nos va a decir que ese pastor no está enseñando rectamente conforme a la verdad de Dios, a toda la verdad de Dios. Si ese pastor empieza a decir que en tu lengua, en tu boca hay poder para decretar cosas, va a suceder lo mismo. En el nivel de las prácticas ministeriales va a pasar lo mismo. Si lo que la iglesia está practicando dentro de la iglesia no es respaldado por la verdad de Dios, por muy bíblicas y espirituales que parezcan, tenemos que señalarlos por lo que son. Son error y falsedad. Es que en mi iglesia, pastor, se permite hablar en lenguas de forma corporativa sin que haya un intérprete, como dice Corintios. Es que no está bien escrito eso. No dicen eso, pero pareciese como si eso es lo que dijera. Bueno, según la Biblia, esa práctica ministerial está totalmente errada. Solamente por citar un versículo, dice Pablo: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más por 3. Y lo que dice, por turno. No es hablen en lengua de manera corporativa, todos aquí sintamos la gloria del Señor. No, dice Pablo, si llega un indocto, un incrédulo, no va a pensar que están locos. Además no hay edificación, eso es un desorden. Porque si no hay un intérprete, no saben ni lo que están diciendo. Entonces te das cuenta, sí, la Biblia nos llama a evaluar, a juzgar las doctrinas que los pastores enseñan, a juzgar las prácticas ministeriales que se llevan dentro de la iglesia. Lo que la Biblia no nos dice que hagamos es que juzguemos las intenciones de los pastores. Esas cosas Dios las va a juzgar en aquel día, no nos corresponde a nosotros. Así que esto, hermanos, no quiere decir, como ya dije, que nosotros los pastores estamos por encima de las reprensiones. No. Si ustedes empiezan a ver que yo estoy enseñando erradamente, ustedes tienen que venir a exhortarme con doctrina y con paciencia. Es lo que nos dice la Biblia. Entonces, ¿qué es de lo que está hablando aquí Pablo? ¿Qué es lo que Pablo está condenando aquí? Bueno, es ese tipo de juicio que descalifica a un líder cristiano simplemente porque él no encaja en mis preferencias o porque parece ir en contra de mis convicciones sobre ciertas doctrinas secundarias. Es esto de lo que Pablo está hablando aquí. Pablo, Pedro, Cefas, todos ellos enseñaban la misma doctrina, pero yo prefiero a Apolos porque él es elocuente. Es eso lo que Pablo está aquí condenando. Y los corintios estaban, por decirlo así, midiendo a los apóstoles según sus preferencias, según sus prejuicios inclusive. Estaban comparando a los siervos de Dios entre apariencias y opiniones, cuando la única base para evaluar a estos pastores es lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque la Biblia es lo único que va a revelar claramente la clase de vida, la clase de servicio que se requiere de parte de todos los pastores de Dios. Así es que no hay necesidad de que nosotros inventemos nuevos parámetros, nuevas reglas, no. Por lo tanto, concluyo este punto. ¿Cómo sabemos si el pastor y los líderes de la iglesia están cumpliendo realmente con su labor?
¿Cómo puedo saber yo si los líderes son verdaderos predicadores de Dios? Número uno, según Pablo, el verdadero predicador se conoce porque sus predicaciones giran alrededor del mensaje de la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando los pastores de todas las iglesias se ponen detrás de un púlpito cada domingo para predicar, la pregunta es, ¿sus predicaciones giran alrededor del mensaje de la cruz? O sea, ¿es el evangelio proclamado en cada una de sus predicaciones? Se habla del pecado, se habla del castigo eterno, se habla del infierno, del arrepentimiento, de morir uno a uno mismo y tomar la cruz todos los días, de venir confiado únicamente en la persona y obra de Jesús. Si esto es así, qué bien. Sin embargo, si no es así, estos pastores, según Pablo, no están siendo fieles al llamado de Dios, de ser administradores fieles de los misterios de Dios, del evangelio de Dios, de las verdades de Dios. Por lo tanto, la iglesia tiene la obligación de amonestar con doctrina y paciencia a estos pastores y hacerles ver su error. Ahora sí, esto nos lleva al segundo elemento de la tabla de evaluación. Según Pablo, ¿cuál es el segundo elemento que debemos considerar a la hora de evaluar a un siervo de Dios, a un predicador, a un pastor? Bueno, el siervo de Dios debe estar dispuesto a sufrir el costo que conlleva el predicar el evangelio. Esta es la razón por qué muchos desisten de predicar este evangelio bíblico. Lo ven, porque es sencillo, es simple. Está ahí en toda la Biblia. Sin embargo, como esto no vende, como esto produce padecimiento en sus vidas, el primer padecimiento, el primer sufrimiento que uno sufre como predicador cuando está predicando el evangelio, el bíblico, ¿sabes qué es? El rechazo de la gente, la falta de interés de la gente. Eso afecta a uno. Es como la persona que quiere vender un producto y que lo está vendiendo y nadie le hace caso. Llega un momento en que esa persona va a decir, yo no estoy hecho para esto. Este trabajo no me va a mí. Mejor lo voy a dejar. ¿Te das cuenta? Así es que el verdadero siervo de Dios, aparte de que todas sus predicaciones giran alrededor del evangelio, ese siervo está dispuesto a sufrir el costo que conlleva el predicar el evangelio. O sea, no solamente predicar el evangelio, sino que también está dispuesto a sufrir el costo de lo que implica predicar el evangelio. Y esto lo vamos a ver en los versículos 8 al 13. Pero antes, hermanos, nosotros debemos de conocer algunas costumbres a las que el apóstol Pablo se está refiriendo, si es que queremos entender bien el pasaje. Porque Pablo, detrás de estos versículos, hermanos, él como que va a pintar un cuadro familiar para la gente de aquel entonces. O sea, eran costumbres romanas. Y recuerde, los judíos, de donde Pablo está escribiendo, ellos vivían en el imperio romano. Entonces, en los tiempos de Pablo, había la costumbre que cuando las tropas romanas regresaban victoriosos del campo de la batalla, ellos entraban a la ciudad en una gran procesión, en la que primero venían los militares de alto rango, luego venían simplemente los militares rasos, y detrás de ellos venía otra procesión, otro desfile que estaba conformado por todos los prisioneros que habían sido capturados en batalla. Y esta procesión de todos los prisioneros venía en un orden de rango descendente. O sea, en la parte delantera estaban ahí las clases más altas, como los generales que habían sido capturados, los capitanes, y al final de la cola estaban todos los prisioneros que pertenecían a la clase más baja. Ahora, este cuadro que está detrás de los versículos que estamos a punto de leer no era lo único que se acostumbraba a hacer en el imperio romano. No, el gobierno romano, para mantener al pueblo tranquilo, él les traía entretenimiento, y ese entretenimiento era llevado a los anfiteatros, como recuerdan el Coliseo romano, ese era el principal anfiteatro. Bueno, llevaban cierto espectáculo y esos lugares se llenaban por los ciudadanos romanos. Y lo primero que el espectáculo mayor eran como deportes, ellos competían por algo, pero después de esos eventos principales habían otro espectáculo donde los prisioneros que habían agarrado en batalla, ellos eran lanzados al campo para que pelearan con gladiadores, con soldados romanos fuertes. Y no solamente con gladiadores, estos prisioneros eran lanzados también en los coliseos para que pelearan con bestias. Y Pablo, hermanos, de alguna manera se vale de esta costumbre, de este cuadro, para hacer una serie de contrastes. Por un lado, entre Pablo y los apóstoles, y por el otro lado,
los corintios, que se estaban jactando, que estaban diciendo, nosotros estamos bien, nosotros nos gusta la pompa, nos gusta la sabiduría y todo esto. Y bueno, Pablo hace este contraste con el fin de mostrarles a ellos, número uno, el costo que tienen que pagar los apóstoles por predicar el evangelio. O sea, los apóstoles estaban sufriendo la hostilidad de parte del mundo por predicar el evangelio. Escuche lo que dicen los versículos 8 y 9. Dice Pablo, ya estás saciados. Y aquí Pablo está usando ironía y sarcasmo. Y lo está haciendo santamente, porque eso de ser sarcásticos, tengamos cuidado, porque muchas veces ofendemos más que lo que edificamos. O sea, Pablo se está valiendo del sarcasmo para hacerlos entender a los corintios que estaban mal. Y o sea, es como si dijera, ustedes dicen que ya están saciados, que son ricos, que reinan inclusive en nosotros. Ojalá fuera eso cierto, ojalá y reinasen. O sea, esto significaría que Cristo ya habría regresado y ya estuviéramos todos reinando. Pero esto no es así. O sea, reinaríamos juntamente con ustedes. Versículo 9, porque según pienso yo, según lo que a mí me muestra Dios, Dios nos ha exhibido nosotros, los apóstoles, ¿como qué? Como postreros, como los sentenciados a muerte en esa gran procesión. Después de que venían con una gran victoria, traían esos reos. Los últimos del desfile eran los que se comían todo el polvo que se levantaba y eran los sentenciados a muerte. Y dice Pablo, nosotros, según ustedes, somos nosotros esos. Y ustedes ya están reinando. Ustedes al parecer no tienen ninguna persecución, no están padeciendo por Cristo. Eso les debería de decir algo. Porque cuando tú predicas el evangelio es locura para el mundo. El evangelio es una tontería. Entonces, por ende, el mundo te va a aborrecer. Por ende, el mundo no te va a aplaudir. Pero ustedes ya están reinando, ya viven como ricos, como aristócratas, como gente noble, rica. Y dice Pablo, pero nosotros, Dios nos ha exhibido como apóstoles, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. En otras palabras, hemos llegado a ser el hazme reír del mundo. Ojalá estuviéramos ya reinando, pero esto no es así. Nosotros todavía estamos en el campo de batalla. Nosotros todavía estamos en medio de un mundo que nos aborrece. ¿Por qué? Porque predicamos al Señor, porque predicamos el evangelio. Recordemos lo que Santiago dice en su carta, capítulo 4. Él dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Por qué? Porque Dios es malo, no quiere juntarse con el mundo. No, es al revés, porque el mundo aborrece, detesta a Dios. Y sigue diciendo Santiago, cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, que sigue la corriente del mundo, que sigue las opiniones, la manera de ver la vida del mundo, ¿qué pasa? Se constituye enemigo de Dios. El mismo Jesús les afirmó a sus discípulos que en este mundo iban a ser aborrecidos por causa de él. ¿Y de verdad ustedes les está aplaudiendo el mundo, Corintios? ¡Wow! ¡Qué ironía! Eso no es así, no debería de ser así. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Y serán aborrecidos de todos. ¿Por causa de qué? De mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere, no importa que sea aborrecido por el mundo, que el mundo no lo acepte, que el mundo le dé la espalda. Él sigue adelante predicando el mismo mensaje. ¿Te das cuenta, hermano? Jesús advirtió que iban a ser aborrecidos. Pero estos miembros de Corintio les estaba aplaudiendo el mundo. Y Pablo, de una manera implícita, nos está diciendo, una característica de un verdadero siervo de Dios es que como su amo, su Señor, estuvo dispuesto a sufrir el costo de predicar el evangelio, él mismo también lo sufre. Escuche lo que el mismo Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2. Lo leímos la semana pasada. Él le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, idóneos para enseñar también a otros. Versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y dice ahí el versículo 9, en el cual sufro penalidades. O sea, me meten en la prisión porque predico el evangelio. Dice, hasta prisiones a modo de malhechor, me inventan cada cosa y me tratan como si fuera un malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa, aún así. Yo predicaba dentro de la iglesia. Siempre he pensado que el apóstol Pablo frustraba mucho a sus enemigos. O sea, ¿cómo así? Pablo, si no dejas de predicar a Jesús, te vamos a echar a la cárcel. Pues adelante, échenme a la cárcel. Que en la cárcel voy a predicar el evangelio a los presos. Y que si no dejas de predicar el evangelio, te vamos a matar. Pues adelante, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. O sea, ¿qué enemigo podía contra Pablo? Contra esa mentalidad, esa sabiduría que provenía de Dios. Así es que Pablo está diciendo, tú sufres penalidades como yo lo hice.
Versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Esta fue la segunda carta y última que le escribió a Timoteo y la última carta de los apóstoles, del apóstol Pablo. Y todavía centrado en el Evangelio. Esto es lo que a mí me muestra que debemos de estar en el Evangelio. Otra vez el Evangelio, otra vez lo mismo. Gracias a Dios que predicamos la Biblia de esa manera para no apartarnos de lo que es verdaderamente importante para Dios. Predicar el Evangelio, no solamente a los perdidos, sino también a los creyentes. Porque esto los mantiene con un corazón agradecido. Esto los mantiene no olvidando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y esto también nos recuerda que tenemos una responsabilidad grande de ir y de predicar el Evangelio y de hacer discípulos a todas las naciones. Así es que todo indica que algunos corintios habían abandonado la predicación del Evangelio y el estilo de vida que el Evangelio promueve, y por eso el mundo les aplaudía, los admiraba. O sea, tú dejas de predicar el Evangelio bíblico y entonces el mundo te va a admirar, te va a amar, te va a desear, te van a invitar a los eventos de espectáculo más grandes que existen, te van a invitar a premio quién sabe qué, porque recordemos que Pablo ya nos dijo en el primer capítulo, porque la palabra de la cruz, el Evangelio, es una tontería, es una locura a los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Los del mundo. Es una tontería para ellos, pero para nosotros que somos salvos, para los que están salvando, esto es poder de Dios para dar un nuevo corazón, para transformar. Así que Pablo está diciendo que el Evangelio es considerado en el mundo como la gran locura, la gran necedad. Por tanto, cuando prediques el Evangelio, espera ser aborrecido por el mundo. Así que no olvidemos que todavía estamos en medio del mundo y el mundo aborrece al Jesús bíblico, no al Jesús moderno, al Jesús bíblico y al Evangelio. Mire, hay pastores que cuando empiezan su ministerio y empiezan a ver el costo de predicar el Evangelio y empiezan a ver el placer que generan los aplausos, la aceptación del mundo, ellos terminan, no apartándose de los caminos de Dios, no dicen, pero terminan abandonando la predicación del Evangelio. Escucha lo que dice el versículo 10. Nosotros, ahí está la ironía del apóstol Pablo, con sarcasmo. Nosotros somos insensatos. O sea, porque no vemos las cosas como ustedes las ven, conforme al mundo. Dice, ¿más ustedes? Ustedes son los prudentes. Nosotros sí, somos los débiles. ¿Más ustedes fuertes? Ustedes son los honorables, ¿mas nosotros qué? Despreciables. Según la opinión del mundo, sí, ellos, los corintios, eran unos prudentes, eran fuertes, eran honorables. Es que tú sí eres de mente abierta. Y los discípulos, como predican la verdad de Dios, absoluta de Dios, que hay gente que dice, no hay verdades absolutas. Acabas de decir una tonto, no hay verdades absolutas, ya es una verdad según tú absoluta. Entonces aquí vemos que Pablo está diciendo, según ustedes, el mundo les aplaude esto y esto debe ser así porque el mundo aplaude la insensatez. Pero es todo lo contrario. Ahora, es como si Pablo les estuviera diciendo, el mundo nos tiene a nosotros por insensatos por el hecho de proclamar este mensaje que ellos consideran una locura. Por otro lado, ustedes se ufanan y se afanan, mejor dicho, de mantener una reputación sensata y dejan a un lado el Evangelio porque no quiero verme como un tonto, como un estúpido, como hacen la mayoría de los cantantes cristianos cuando son invitados a la televisión. Como admiro a John MacArthur, cada oportunidad que Dios le da en una plataforma como una televisión, él la usa para predicar el Evangelio, aunque ya no lo vuelvan a invitar, y de hecho no lo vuelven a invitar. ¿Te das cuenta? O sea, ustedes por mantener esa reputación de gente sensata, ¿están dispuestos verdaderamente a dejar el Evangelio? O sea, recuerda que en el Evangelio se mira la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que el mundo no pudo descifrar. O sea, ustedes están abrazando la sabiduría del mundo. Esa sabiduría que fue derrotada totalmente por la sabiduría de Dios, como decíamos la semana antepasada. O sea, la necedad de los gobernantes judíos y romanos llevó a cabo, ¿qué, hermano? El plan de redención de Dios. Ellos matan a Jesús y empezaron a llevar el plan de Dios. Un plan que Dios había determinado llevar a cabo desde antes de la fundación del mundo. Y estos gobernantes, sin saberlo, llevaron a cabo ese plan de Dios. ¿Qué sabiduría la de Dios?
Venció la sabiduría supuesta de los hombres. ¿Cómo, hermanos? Perdiendo. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo tú puedes ganar algo perdiendo? Bueno, para los hombres eso es imposible. Para la sabiduría de los hombres es imposible. Tú nunca puedes ganar perdiendo. Pero para Dios, en la sabiduría de Él, es posible. ¿Cómo es que Dios ganó perdiendo? Mataron a Jesús, al parecer era una derrota terrible. Pero al tercer día, Dios demostró al resucitar a Jesús que ciertamente su sabiduría es mayor que la sabiduría de los hombres. Y Pablo está diciendo, ¿de verdad ustedes van a aplicar la sabiduría de los hombres? Ya fue vencida en la cruz del Calvario. Dios ganó ahí. Escucha lo que dijo Pablo en el capítulo 1:25. Porque lo insensato de Dios, si es que Dios tiene alguna parte insensata, dice Pablo, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que, hermanos, que el mundo piense lo que le dé la gana. La realidad del caso es que al haber abrazado el evangelio de la cruz con todo nuestro corazón, nosotros los cristianos nos hemos alineado a la sabiduría y al poder de Dios, que es infinitamente, según Pablo, más sabio, más poderoso que cualquier hombre. Sin embargo, esto tendrá un costo dentro del mundo. Dice Pablo, hasta ahora somos honrados. Hasta ahora somos aceptados, aplaudidos por el mundo. No dice eso. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Versículo 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución, nos soportamos, nos difaman. ¿Y qué dice ahí? Y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora, hasta el día de hoy. Ustedes, corintios, ya están reinando. Ustedes ya están ricos, ya están saciados, no tienen problemas, no sufren por predicar el evangelio. Pero nosotros hasta el día de hoy nos difaman y rogamos. Y hemos venido a ser hasta ahora la escoria del mundo, la basura, el excremento, lo que nadie quiere. ¿Por qué? Porque el mundo aborrece lo de Dios. Así que este es el precio que Dios quiere que nosotros paguemos. Quizás no lo vamos a sufrir al mismo grado que el apóstol Pablo, pero si tú eres cristiano, tú debes de estar dispuesto a pagar el precio que sea para que cuando llegues allá, delante de la presencia de Dios, escuches bien, buen siervo y fiel, bien hecho. No importa el costo, Dios nos dará la fortaleza. Dios nos ayudará. Aquí lo importante es que seamos buenos administradores, fieles al llamado de Dios, al evangelio bíblico, al que hace que el mundo te aborrezca, al que hace que no te aplaudan. Tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio. Y esto nos lleva a una tercera cosa. Y según el apóstol Pablo, de manera implícita, nos dice que el verdadero predicador no solamente se conoce porque sus predicaciones giran alrededor del mensaje de la cruz, y no solamente se conoce porque está dispuesto a sufrir el costo que conlleva el predicar el evangelio, sino que también se conoce porque amonesta a la iglesia cuando la iglesia anda mal. Otra cosa que no vemos de la mayoría de los pastores. Y si de repente amonestan a alguien, lo hacen de manera bien superficial. Y Chema, cántales una alegre para que se vayan alegre. No, la tristeza, escucha, del mundo que produce muerte. La tristeza de Dios, arrepentimiento. Déjalo que se vaya triste y medite en su casa. Que las palabras de Dios le resuenen en el corazón. Y eso lo lleve a lamentarse, a venir delante de Dios. Estoy arrepentido, ayúdame. Ven la amonestación, la reprensión como si fuera algo malo. No, a quien Dios ama, reprende, disciplina. Eso es amor. Oh, es que ya no van a querer regresar. De seguro estás detrás del dinero de ellos y no de las almas en sí. Versículo 14. Dice Pablo, no les escribo esto para avergonzarlos, nomás por echarles tierra. No, para amonestarlos, para exhortarlos como a hijos míos amados. El verdadero siervo de Dios exhorta, amonesta, reprende el pecado con amor. Según de Timoteo 4:1, lo veíamos también la semana pasada. Te encarezco, Timoteo, es mi última carta, estoy a punto de partir. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Tú también estarás ahí. ¿Qué, hermanos? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué, hermanos? Motivando, dando buenas charlas de ánimo y todo eso. No,
redarguye. La palabra de Dios es útil para redarguir. ¿Sabes qué es redarguir? Es mostrarte con evidencia que estás mal. Redarguye, muestra con evidencias, Timoteo, que los hombres en muchas ocasiones están mal, que se arrepientan. Hazlo, reprende, exhorta, con toda paciencia, con amor, como Pablo, como a un padre, como hijos míos. Y dice ahí, y con doctrina, con la doctrina que está revelada a través de toda la Biblia. Eso es algo que casi no se ve en la mayoría de los pastores modernos. Sus predicaciones carecen casi totalmente de reprensión, de exhortación, de doctrina bíblica, porque para ellos estas cosas no hacen crecer la membresía de la iglesia. Y si no hay más miembros, no hay billetes. Y si no hay billetes, mi salario pastoral desaparece. Por lo tanto, vamos a predicar cosas bíblicas, pero a medias, porque esto sí vende. Bueno, hacer esto, predicar la Biblia a medias, según Dios, esto está mal. Dios un día nos va a pedir cuenta. Y Pablo sabía de esto y por eso le urge a Timoteo a predicar la palabra, que redarguya, que reprenda, que exhorte con toda paciencia y doctrina. Es que, ¿cómo sabemos si el pastor y los líderes de la iglesia están cumpliendo realmente con su labor? ¿Cómo puedo saber si mi pastor es un predicador fiel a Dios? Bueno, en sus predicaciones hay exhortación, hay reprensión, hay doctrina bíblica que redarguye. Si no es así, según la Biblia, no es un fiel administrador de los misterios de Dios, y tu deber es exhortarle como a un padre. ¿A qué? A que funja su responsabilidad fielmente delante de Dios. Escucha lo que Pablo continúa diciendo en el versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 ayos, ¿qué eran los ayos? Bueno, en aquel entonces las personas que eran ricas, adineradas, tenían siervos, tenían gente que cuidaba a los hijos, que los instruían. O sea, Pablo está diciendo, aunque ustedes tengan muchos maestros, muchos instructores, no tienen a muchos padres. O sea, yo soy su padre espiritual. ¿Recuerdas Hechos 18? En Hechos 18, ahí se nos narra el nacimiento de la iglesia de Corinto. Pablo llegó a predicar el evangelio y lo estaban amenazando, amenazas de muerte. Y Jesús en una visión le dice, quédate ahí porque tengo mucho pueblo. Y dice la Biblia que él se quedó por 1 año y medio. Bueno, aunque ciertamente muchos predicadores como Apolos, como Cefas y muchos otros más les han instruido, ustedes no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del evangelio. O sea, Pablo aquí está apelando a la realidad de que los corintios eran los amados hijos de Pablo en la fe. O sea, Pablo tuvo la dicha de guiar a muchos de ellos a la fe por el evangelio. Él era su padre espiritual. Ahora, es importante aclarar que esto no le daba ninguna autoridad especial a Pablo sobre ellos, pero sí creaba una relación especial donde Dios la usó para que ellos en su momento crecieran. Así que es importante inclusive notar que Pablo no se estaba atribuyendo aquí que el nacimiento espiritual había sido por él, no, por el evangelio. O sea, los pecadores nacen de nuevo a través del ministerio del Espíritu Santo cuando se proclama el evangelio. Y Pablo fue quien les predicó el evangelio a ellos. Así que de esta manera él era su padre espiritual, que permaneció por 1 año y medio junto a ellos para ayudarles a nacer, a crecer. Y dice Pablo, aunque tengan 10,000 maestros, instructores en Cristo, no tienen más que un padre espiritual. Versículo 16, por lo tanto les ruego que me imiten. ¿Que me imiten a qué, hermanos? A predicar el evangelio bíblico. Que me imiten a padecer, como él ya dijo, hambre, a padecer sed, desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos cuando tenemos que hacerlo, cuando no hay economía en la iglesia, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos por causa del evangelio. Dice Pablo, mítenme en esto, como un padre. Hay algunos que no me miran así, que no me ven como un predicador fiel a Dios. Sin embargo, imítenme, porque por esto les he enviado a Timoteo. La mayoría que no me tiene a mí como un buen predicador, sí tienen a Timoteo como un buen predicador. Yo lo he mandado a ustedes. ¿Para qué? Para que les recuerden mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Aquí hay un testigo que verdaderamente yo soy un siervo de Dios. Imítenme. Estén dispuestos a seguir a Cristo crucificado con todas las implicaciones que esto conlleva. Ahora,
Pablo estaba consciente de que no todos iban a recibir favorablemente la exhortación de Pablo de esta carta. Y es por eso que él hace una nota de advertencia. Y aquí vamos a ver una última característica de un siervo verdadero de Dios. Y es que este siervo verdadero de Dios no solamente amonesta, sino que disciplina. Cuando el miembro de la iglesia persiste en pecar, él disciplina y lo hace por amor. Escucha lo que dice el versículo 18. Mas algunos están envanecidos, creídos, como si yo nunca fuera a ir a ustedes. Pero voy a ir pronto si el Señor quiere. O sea, yo estoy dispuesto a ir. Y sé que dependo del Señor. Si Él quiere, voy a llegar ahí y conoceré no las palabras con las que me han dicho, sino el poder de los que andan envanecidos. O sea, la terquedad de ellos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Dice el versículo 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, con disciplina o con amor y espíritu de mansedumbre? Depende de ustedes. Si no se arrepienten, si no toman mi exhortación en serio, bueno, voy a ir con vara, voy a ir con disciplina. Así es que aquí está una cuarta característica de un verdadero pastor. Verdadero pastor disciplina cuando tiene que disciplinar. Y la semana que viene vamos a llegar ya al capítulo 5 y aquí se nos va a presentar un caso donde Pablo va a decir, ¿no han disciplinado a este hombre que persiste en pecar? ¿Qué les pasa? Deberían ya de hacerlo. Así es que yo no voy a extender este punto, sino lo haremos la próxima semana. Pero vamos a quedarnos y a limitarnos a decir que aunque estas palabras suenan duras, hermanos, aquí vemos el amor incondicional de Pablo por estas personas. Porque como dije hace un momento atrás, quien ama verdaderamente reprende con doctrina y paciencia. Porque a quien Dios ama, sí, Dios disciplina y azota. Finalmente, quiero terminar, hermanos, repasando la tabla de evaluación que Dios usa para juzgar a sus siervos, según Pablo. ¿Cómo sabemos si un pastor está haciendo lo que Dios le ha mandado hacer? ¿Cómo sabemos si los pastores de la iglesia están cumpliendo realmente con su labor? Bueno, número uno, el verdadero pastor se conoce porque sus predicaciones giran alrededor del mensaje de la cruz. Número dos, el verdadero pastor de Dios está dispuesto a sufrir el costo que conlleva el predicar el evangelio. Número tres, el verdadero pastor se conoce porque amonesta a la iglesia cuando la iglesia anda mal. Número cuatro, el verdadero pastor se conoce porque disciplina a las ovejas que persisten en pecar. He aquí una tabla de evaluación con 4 puntos, hermanos, muy importantes que nos van a ayudar a evaluar a los pastores, a los predicadores del Señor. Dios quiere que tú sepas estas verdades, estos elementos, para que tú puedas evaluarnos, para que el día de mañana, Dios no lo quiera, yo me empiezo a apartar. El que crea que está firme, mire que no caiga. Yo no soy de los que digan, ya la hice, ya la armé. No, no, yo conozco lo que Dios dice del corazón de hombre y de mi corazón, y conozco mi corazón. A veces estamos fuertes y de repente tambaleamos. Por lo tanto, Dios los puede usar a ustedes para exhortarme. Y Dios los puede usar a ustedes para de repente les da la oportunidad de hablar con algún siervo de Dios y saben que están mal. Pídale a Dios sabiduría para que en amor, con paciencia le enseñen con doctrina el error en el que estas personas están. Esto produce división, pastor. La palabra de Dios produce división, pero divide lo que no es de Dios de lo que es de Dios. Y esto es bueno y saludable. Vamos a orar. Padre, gracias.